está terminado y se los compartimos. Hoy les estaremos compartiendo las diapositivas de la clase que terminamos el día de hoy. Licenciado, disculpe, solo yo no puedo grabar la clase, entonces... Bueno, gracias por decirme. Entonces ahorita nos corresponde iniciar la grabación. Por acá, vamos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio así a nuestra clase. Ya estamos grabando y precisamente vamos a ver si vamos a concluir el material último que estábamos. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, entonces solo vamos un poquito a recordar hasta dónde nos habíamos quedado. Yo creo que el día de hoy esperamos terminar este material y dar inicio directamente al siguiente material que teníamos pendiente. En el último día nos quedamos precisamente en la estructura de la norma jurídica. Explicamos la estructura formal y explicamos la estructura lógica. En la estructura formal, que es una serie de pasos a seguir en su creación, y decíamos básicamente son todas las etapas que dijimos que lo vamos a ver cuando hablemos del proceso legislativo. Y hablamos desde la iniciativa, la admisión, la discusión, aprobación y sanción, de igual manera promulgación y vigencia de la ley. Y luego nos quedamos hablando ya de la estructura lógica, que está integrada por supuestos o hipótesis jurídicas, por consecuencia de derecho y sanción o coacción. Quedó una tarea ahí para que ustedes nos apoyaran sobre la investigación de qué es un supuesto o una hipótesis jurídica, qué es una consecuencia de derecho y qué es una sanción o coacción, que es lo que la licenciada Ángela le estaba preguntando. Entonces solo le pregunto a la licenciada Ángela si quedó claro directamente que los estudiantes hicieron su investigación sobre los supuestos o hipótesis, sobre la consecuencia de derecho y la sanción. No sé si expusieron todo, ¿me confirma? Así es, licenciado. Y sí, hubieron bastantes participantes dentro del salón. Correcto. Entonces se nos facilita para seguir y hablemos entonces de la estructura jurídica. La norma jurídica tiene una estructura lógica y es la que estamos hablando, cómo se integra esa estructura lógica por los supuestos jurídicos, o también llamada hipótesis. Aquí se dice que se materializa en la norma por medio de actos y hechos jurídicos, por supuesto. Y vamos a ver la diferencia entre lo que es un acto y un hecho jurídico. Y por tal motivo, la relación entre el supuesto jurídico y el hecho o acto jurídico se dice que es de tipo contingente. La existencia de la norma no determina el hecho de la realización del supuesto. Pues para simplificarlo, hacerlo más simple, pongamos un ejemplo, donde vamos a ver los supuestos jurídicos. El artículo 246 del Código Penal establece lo que es el delito de hurto. Y entonces diríamos que está regulado de esta manera. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con prisión de 1 a 6 años. Este es un ejemplo típico de lo que es un supuesto jurídico o una hipótesis. ¿Por qué razón? Porque aquí está plasmada básicamente una conducta de una persona, pero lógicamente, mientras no haya alguien que se concretice con su actuar de tomar cosa mueble que no le corresponde y sin la debida autorización, esto va a seguir siendo simplemente una hipótesis o un supuesto jurídico. ¿Cuándo se va a concretizar ese supuesto o hipótesis? Cuando venga alguien, precisamente, cito el ejemplo, usted hace una fiesta en su casa, invita a varios invitados y de repente alguien de esos invitados, que es persona de su confianza, entra a su casa y en su sala ve que hay un bonito reloj. Él solo está viendo en qué momento se descuidan y cuando menos lo imaginan los propietarios de la casa, este señor tomó ese reloj, era un reloj
lógicamente de dama, se lo echa a la bolsa y lógicamente se desapareció el reloj. Aquí estamos hablando que ese supuesto jurídico dejó de ser supuesto, se está concretizando en un hecho real, porque está tomando lógicamente ese bien mueble. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Los bienes inmuebles son los que son difíciles, lógicamente no se pueden inmovilizar. Un terreno, una casa, por ejemplo, es un bien inmueble, no se puede trasladar de un lugar a otro. Un carro, o sea, hablemos directamente de un reloj, un celular, esos son bienes muebles porque los puedo trasladar de un lugar a otro. Y aquí dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con prisión de 1 a 6 años. Aquí entonces todo esto, mientras no haya alguien que tome algo que no le corresponde, simplemente va a seguir siendo un supuesto o una hipótesis jurídica. Y este supuesto hipótesis jurídica también va a tener una consecuencia de derecho. Esa consecuencia es lo que nosotros le llamamos una pena. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años. Aquí estamos hablando entonces, ejemplificando lo que son los supuestos o hipótesis jurídicas, incluyendo la sanción. Pregunto, ¿hay alguna duda, inquietud sobre este tema de los supuestos jurídicos o de las hipótesis? Magalí Monzón, por favor, compañero. Sí, licenciado, ¿con cuánto tiempo después del hurto aplica el artículo? Bueno, si le decía en el ejemplo que usted es la propietaria de la casa, usted fue la que hizo la fiesta, usted invitó a varias personas de su plena confianza y lamentablemente, óigase bien, lamentablemente uno de sus invitados de confianza entró a su casa, lógicamente, porque era invitado. Usted nunca se imaginó que tome cosas ajenas, tomó el reloj, tomó el celular, se lo echó a la bolsa. Lógicamente, ahí sin que nadie lo autorizara, ahí se está tipificando este supuesto o hipótesis jurídica. ¿Y en qué momento se concretiza? Cuando usted se dé cuenta que le hace falta algo y que usted empieza a revisar las cámaras de su casa y cabal, ve la fotografía, la imagen donde esta persona que usted conoce está tomando algo que no le corresponde. En ese momento se está concretizando el delito, usted puede poner la denuncia y con las pruebas respectivas ahí se está concretizando, ahí lo van a procesar y en un momento determinado le van a imponer esta sanción, prisión de 1 a 6 años. Pero si han pasado, por ejemplo, 6 meses y no aparece exactamente en la cámara, sino solamente me doy cuenta que esa persona tiene algo de mi propiedad. 6 meses más tarde ya no aplica. En ese momentito ahí ya está un poquito más difícil porque entonces este supuesto no se está concretizando, este supuesto jurídico, hipótesis, no se está concretizando al 100%, porque a usted no le consta, no hay pruebas donde él lo tomó. Te apareció 6 meses después, dice, puede ser que a él se lo hayan vendido o que otra persona se lo llevó, etcétera. Ahí entonces ya no está concretizándose el elemento básico, dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble total o parcialmente ajena, será reprimido con prisión de 1 a 6 años. En el supuesto que está regulando la ley, no se concretiza ese caso que usted dice. ¿Por qué razón? Porque usted no está segura al 100%, no hay prueba que él fue el que lo tomó. Que 6 meses después aparece con el objeto, ahí, entonces es fácilmente decir, bueno, yo lo compré en tal lado. Si esta persona se lo robó, no hay que investigar para determinar quién fue el que encajó perfectamente su conducta en este supuesto o en esta hipótesis jurídica. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces nos preguntamos cuál es el supuesto o hipótesis jurídica en este caso. ¿Cuál es la consecuencia? La prisión de 1 a 6 años. El supuesto es quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Este es el supuesto jurídico. Y la consecuencia jurídica es que será reprimido con prisión de 1 a 6 años. Veamos este otro ejemplo. El contrato de compra-venta, regulado en el artículo 1790 del Código Civil, establece, dice, por el contrato de compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla
y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Este es un presupuesto, un supuesto jurídico, una hipótesis. Mientras no haya alguien que venda ni otro que compre, esto va a seguir siendo siempre un supuesto jurídico o una hipótesis jurídica. ¿En qué momento deja de ser supuesto o hipótesis? Y se va a concretizar ya sea en un hecho o un acto jurídico cuando haya una persona que esté vendiendo un bien y haya otro que esté comprando ese bien, lógicamente pagando el precio. ¿Cómo se cumple el anterior supuesto o hipótesis jurídica? Entonces, este es el supuesto de una compraventa. ¿Cómo se cumple el anterior supuesto? Aquí la respuesta es muy sencilla, por medio de un acto jurídico. Quiero por favor adelantar para que nunca se nos olvide. En los actos jurídicos hay una declaración de voluntad. Por ejemplo, si aquí hay una persona que quiere vender su casa, es porque él está 100% consciente. Él manifiesta su voluntad cuando pone a la venta su casa. Ese es un acto jurídico. En el acto jurídico hay conciencia, hay voluntad de vender. Y hay otro que tiene la voluntad de comprar. Tiene el dinero para comprar. Ahí se está concretizando básicamente ese supuesto jurídico. Un ejemplo de un acto jurídico. En el acto jurídico se va a plasmar la voluntad de las personas. Cuando alguien va a firmar un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, cuando firma, porque ahí hay una partecita que dice que las personas bien enteradas de su contenido lo leen, lo ratifican, aceptan y firman. Cuando está firmando, él está diciendo, yo estoy de acuerdo. Ahí está manifestando su plena voluntad. Ese es un acto jurídico. En el acto jurídico, entonces, hay plena conciencia de lo que se está haciendo. Un acto jurídico, básicamente, diríamos, es la manifestación plena de la voluntad de las partes para celebrar un negocio jurídico. Ese es un ejemplo de un acto jurídico. Se manifiesta entonces cuando las partes proceden a firmar un contrato, porque nadie los va a obligar. De su voluntad, ellos están expresando lógicamente que están de acuerdo. Entonces, de la realización del supuesto jurídico, que puede ser a través de hechos o de actos jurídicos, nace la consecuencia jurídica. Surge una relación de carácter necesario. ¿Qué es? Realizado el supuesto jurídico, nacen las consecuencias de derecho. Nacimiento, que dan lugar al nacimiento, a la transmisión, a la modificación o a la extinción de las facultades o de derechos y obligaciones. Citemos un ejemplo más sencillo para entender esta partecita acá. Imaginemos precisamente que una persona, estamos hablando de un acto jurídico, de un supuesto jurídico. En el concreto caso, directamente, como lo citábamos acá, con el caso del contrato de compra-venta, vamos a ver dónde estaba, contrato de compra-venta. Por el contrato de compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Dijimos que mientras no haya un vendedor y no haya un comprador, esto sigue siendo un supuesto o una hipótesis jurídica. Pero cuando alguien manifiesta su voluntad de vender su casa y otro la voluntad de comprar esa casa, esto deja de ser supuesto jurídico y se va a constituir en un acto jurídico, que es la manifestación de la voluntad de las partes, uno llamado vendedor y el otro llamado comprador. Bien, entonces concretizamos esto que dice acá. De la realización del supuesto jurídico, que se va a dar el supuesto jurídico, se puede dar a través de hechos o de actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos en donde se manifiesta la plena voluntad de las personas. O sea, lo que están haciendo es porque están conscientes que sí lo desean hacer. Entonces nace la consecuencia jurídica. Surge una relación de carácter necesario. ¿Cuál será la consecuencia jurídica en un contrato de compra-venta? Lógicamente que el otro está adquiriendo esa casa y que el vendedor está adquiriendo el precio que le están pagando por esa casa. Y eso lógicamente va a dar derecho al nacimiento. El nacimiento directamente de derechos y obligaciones.
El nacimiento acá, por ejemplo, para el vendedor, es que está recibiendo, no va a tener el derecho de recibir su dinero. El comprador va a tener el derecho que va a ser el propietario. Aquí le van a estar transmitiendo, lógicamente, la obligación, le están transmitiendo la propiedad del inmueble, y lógicamente el otro está transmitiendo la titularidad de ese dinero. Por lo tanto, se van a modificar las condiciones. El que era antepropietario no va a tener nada que ver con esa casa. Se va a modificar con un nuevo propietario. Lógicamente pueden haber, aquí en este caso no se van a dar extinción de facultades y obligaciones, pero sí lo podemos encontrar en otro caso más concreto. Pero veamos otro ejemplo más que nos ejemplifica de manera específica lo que es un acto jurídico, el matrimonio. ¿Por qué decimos que el matrimonio es un acto jurídico? Porque aquí hay una plena voluntad de los contrayentes. Tanto a él como a ella nadie los obligó a casarse. Ellos, de su propia voluntad, conscientes de lo que estaban haciendo, manifiestan su deseo de contraer matrimonio civil. Es el típico ejemplo especial de lo que es un acto jurídico. Aquí hay una manifestación de voluntad. Por eso decimos que en Guatemala, cuando se celebra un matrimonio civil, lógicamente, nadie puede estar obligado. Lógicamente, lo van a hacer espontáneamente, porque si está obligado, vamos a ver que eso puede ser declarado nulo, ese matrimonio. El acto jurídico, entonces, es la manifestación expresa de la voluntad humana. El acto jurídico es la expresión o la manifestación expresa de la voluntad humana, bajo ninguna coacción, por supuesto. Veamos este otro ejemplo nuevamente. ¿Será que están coaccionados para contraer matrimonio? No, si vean el rostro, lo dice todo. Estudiamos en qué consiste la ley de la causalidad jurídica. La famosa ley de la causalidad jurídica, que por cierto puede ser una pregunta de examen. ¿En qué consiste la ley de la causalidad jurídica? Aquella que establece que no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho. Si volvemos al ejemplo del delito de hurto, a nadie se le puede imponer a una persona, no se le puede poner de 1 a 6 años de prisión, si antes no se ha probado que efectivamente fue el que hurtó. A un delincuente, a un asesino, no se le puede imponer 20 años de prisión si no se sabe que fue el que mató. Se tiene que determinar primero que él concretizó ese supuesto de hipótesis jurídica para poderle imponer lógicamente la consecuencia de derecho. Voy a pedirles por favor un momentito, licenciada Ángela, si me puede apoyar ahí unos segunditos, por favor. Ok, licenciado. ¿Alguno tendrá alguna duda al respecto? Por ejemplo, licenciada, con el ejemplo que yo puse de que si alguien a los 6 meses desaparece con el asunto, y si apareciera, por ejemplo, que alguien tomó video y hay como que evidencia, ¿todavía aplica o no? No le entendí muy bien, compañera, como que se me entrecortó la pregunta, disculpe. Que si hubiera como, tal vez no de las cámaras no agarraron, sino uno de los participantes de la reunión, por ejemplo, tomó fotografía en el momento que estaba tomando, por ejemplo, el par de lentes de mi casa, y aunque 6 meses más tarde me den la evidencia, ¿ya no aplica o sí aplica? No. En este caso ya no aplicaría, compañera. Recuerde que las pruebas tienen cierto lapso de tiempo dependiendo de cuáles sean. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Bueno, yo creo que lo tienen todo claro. Dice Yasmín Ailich, por favor, compañera. Sí, licenciada, como decía de que en el caso del hurto, él sí toma
digamos, la totalidad o la parcialidad del objeto. Entonces, eso quiere decir de que, digamos, si un objeto es perteneciente a dos personas porque por X o Y circunstancia ambas pusieron el dinero para comprar esta, si una de ellas la toma sin permiso de la otra, ya que no es el dueño total, también cuenta como hurto. Sí, o sea, ¿usted se refiere más que todo a una propiedad? No. No a un objeto o mueble, como decía ahí. Ah, ya. Entonces sí, ahí siempre tiene que, siempre hay un, ¿verdad? Siempre hay uno que siempre va a tener más derechos sobre el objeto, ¿verdad? Siempre tiene que ser uno. Entonces, si en este caso hubiese alguno de que se lleva el objeto, por cierto, perdón. Perdón. Entonces, sí, aquí en este caso hay uno que tiene que, sí se tomaría como hurto, si esa es su pregunta, sí, sí se toma como hurto, porque lo está tomando sin consentimiento de la persona. Muy bien, gracias. Okay. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Licenciada, buenas tardes. Fíjese que a mí no me quedó claro la ley de causalidad jurídica. Ok, entonces ahorita lo vamos a repetir. Entonces acá dice ley de causalidad jurídica. Como se darán cuenta, causalidad quiere decir que todo viene de una causa y un efecto, ¿verdad? Entonces, espérate. Estas siempre van a tener un efecto en contra de la otra, ¿verdad? Y esto va a hacer que su principal función sea que se centre en un cambio. Entonces, aquí vamos a ver. Dice que acá no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, ¿verdad? Eso quiere decir que si anteriormente no ha habido un acto, algo contrario, esta no va a causar ningún efecto. No, mi amor, tranquilo. ¿Me está entendiendo, compañera? ¿O la estoy perdiendo? Más o menos. Ok. Entonces dice que acá toda consecuencia jurídica se va a hallar condicionada por determinados supuestos y que estas van a poseer una condición jurídica que no va a variar en su consecuencia o no va a cambiar. Esto quiere decir que su objetivo principal, ¿cómo le puedo explicar acá? Es una ley natural, ¿verdad? Que todo es como un boomerang, que todo se va a regresar. ¿Cuál era la duda, licenciada Ángela? Ya estamos por acá. Okay. Perdón. Dice que la compañera estaba explicando de que no le había quedado clara la ley de causalidad jurídica. Ahora, lo simplificamos de manera más sencilla. Cuando hablamos de la ley de la causalidad jurídica, en otras palabras, lo que entendemos, siempre hemos oído, dice que toda causa tiene un efecto. Pero en este caso, por ejemplo, si hablamos directamente del delito de hurto, o hablemos del delito de homicidio, quien diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 5 a 8 años, por ejemplo. Ese es el supuesto jurídico. Pero media vez no hay alguien que cometa ese delito de homicidio, ese supuesto no se concretiza y va a seguir siendo un supuesto de hipótesis jurídica. Ahora, cuando hablamos directamente de la ley de la causalidad jurídica, vamos a encontrar que tenemos que ver que hay una persona, lógicamente, que cometió un delito, que mató a una persona.
Y por lo tanto, si mató, la consecuencia jurídica siempre va a ser que le van a imponer una pena de 8 a 10 años, o de 5 a 10 años, precisamente. Eso es básicamente la consecuencia jurídica, ¿no? En otras palabras, no se le puede castigar a alguien sin antes no haber cometido un delito. En eso consiste la ley de causalidad jurídica. No le podemos imponer una pena o un castigo a alguien que no se haya probado que le haya sido, que haya cometido el delito. ¿Estamos claros? Magalí Monzón tiene una duda, licenciado. Por favor. Tal vez si lo pudiéramos poner así en palabras, bueno, yo lo entendí ahorita así. Si no hay una causa para poder condenar a alguien, entonces eso es la causalidad jurídica. En otras palabras, si no hay motivo alguno. Yo no puedo venir, por ejemplo, si a alguien les están acusando de robo, pero no se ha probado que él fue el que robó, por lo tanto no le puedo imponer la multa o la pena que el Código Penal establezca. Por eso se dice, la ley de la causalidad jurídica establece que no hay consecuencia jurídica sin supuesto jurídico. O sea, no hay pena, no hay castigo, sin antes haber probado que éste cometió el delito. En eso consiste la ley de la causalidad jurídica. Tengo que sancionar a alguien, pero previo a haber estado seguro que cometió el delito. A eso se le llama ley de causalidad jurídica, porque la misma Constitución dice que a nadie se le puede sancionar, sentenciar, sin antes haber sido oído, citado y vencido en juicio. O sea, bueno, la ley de la causalidad jurídica establece que para imponer una multa, una pena de cárcel o una pena de muerte, primero se tuvo que haber dado un supuesto jurídico, un hecho, una hipótesis jurídica. Entonces, si no se ha comprobado que cometió un delito, no le podemos imponer la multa o la cárcel, la prisión. Pues la ley de la causalidad jurídica va dirigida, orientada, que no hay consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica no es más que el castigo, sin supuesto derecho. O sea, sin que se haya encuadrado la conducta de una persona cometiendo un delito. No sé si me di a entender, por favor. ¿Estamos claros? Y que en pocas palabras es sin pruebas no hay delito. Exacto. Y por lo tanto, si no se ha probado que él cometió el delito, no se le puede hablar de que se le va a sentenciar, que se le va a imponer un castigo. En eso consiste la ley de la causalidad jurídica. La ley de la causalidad jurídica establece claramente que hay pena si el otro ya cometió el delito. Eso es básico, así de sencillo. Bueno, pasemos rápidamente a lo que son. Yo quiero hablar del hecho jurídico, pero antes si quisiera preguntar, ¿estamos claros en lo que se refiere básicamente al acto jurídico y especialmente a la ley de la causalidad jurídica? No sé si se entendió. Espero que sí, no sé si hay alguna duda, inquietud, por favor. Sí se comprendió, licenciado. Todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces hablemos de los hechos jurídicos. Un hecho jurídico son situaciones que se provocan por acción de la naturaleza, fuera del dominio de las personas, o bien de la propia actividad de las personas, que realizan los supuestos planteados en la propia norma jurídica y que producen consecuencias jurídicas no deseadas. Fíjense que el hecho jurídico, dije que la característica esencial es que en un acto jurídico, ¿cuál es el requisito esencial? La plena voluntad, es decir, la conciencia o el deseo de hacer algo. Por ejemplo, en el caso, quiero comprar mi casa, ahí hay una voluntad plena. Hay una decisión de la persona de comprar. Hay otra decisión, una voluntad del otro que va a vender. Esos son actos jurídicos. Una pareja decide contraer matrimonio civil, están conscientes de lo que nadie los está obligando. Hay plena conciencia, hay plena voluntad. Ese es un acto jurídico. Mientras que en el hecho jurídico sucede lo contrario. En los hechos jurídicos se provocan consecuencias jurídicas y puede ser con la voluntad o sin la voluntad humana. Por ejemplo, nos quede claro solo para recordar, en el hecho jurídico hay una ausencia total de voluntad. Aquí no hay intención. Veamos los ejemplos más claros. Clases de hechos jurídicos. Los hechos jurídicos naturales van a acarrear consecuencias jurídicas, fenómenos que se producen fuera de la voluntad de las personas y que eventualmente pueden producir efectos jurídicos.
Por ejemplo, la muerte de una persona a causa de un deslave, de una inundación, de una descarga electroatmosférica, de un terremoto, producirá efectos jurídicos, puede ser la sucesión hereditaria. Pero fíjese que este hecho jurídico es atribuible a la naturaleza. Hay un terremoto, lo más común. Un terremoto, se mueren 1000 personas. ¿A quién le vamos a echar la culpa ahí? Nadie. Es un fenómeno natural. Es un hecho jurídico de carácter natural. ¿Por qué es hecho jurídico? Porque puede ser que en esas 1000 personas que murieron, puede ser que había unas 100, 500 personas que dejaron bienes intestados, no dejaron determinado en vida a quien les correspondía. Eso entonces los efectos jurídicos están en la sucesión hereditaria. Se van a estar peleando después los familiares a quién le va a corresponder. Puede ser, como decíamos, por un deslave, por una descarga electroatmosférica. Imaginemos un campesino anda en su terrenito y de repente empieza a llover, empiezan los relámpagos y una descarga electroatmosférica ahí cae al lado de donde está la persona y cabal lo fulmina y muere. Le pregunta, ¿y hay una muerte? ¿A quién se le va a echar la culpa de esa muerte? A nadie. Es un fenómeno natural. Es un hecho natural. ¿Está trayendo consecuencias jurídicas? Sí, porque volvemos otra vez. Pudo haber dejado bienes o algunos otros derechos que se van a transmitir a la familia. Eso es básicamente. Entonces aquí no había intención de alguien matar a la persona. La misma naturaleza. Ese es un hecho jurídico. Entonces aquí no hay voluntad humana. También hay un hecho jurídico con participación del hombre, pero sin intención de provocar consecuencias jurídicas. Sin embargo, sí se realiza. Entonces los hechos jurídicos se pueden dar con la participación de la naturaleza. O también con la participación de las personas, pero sin intención de provocar consecuencias jurídicas. Vemos este autobús acá. Lógicamente hay un piloto, quizá de repente aquí van varios estudiantes. Y el piloto madruga para ir a traer a los estudiantes a su casa, irlos a dejar en la tarde a su casa, etc. Eso es la intención. Pero ¿qué tal si de repente una tarde de esos que va a dejar a los alumnos, el bus va y de repente venía otra persona manejando y quizá provocó que este se descontrolara y el bus fue a terminar en un barranco? Consecuencia de eso, fallecieron 2 estudiantes. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿aquí participó el hombre? Sí. ¿El piloto era la voluntad de matar? No. Pero sí se murieron. Hay consecuencias jurídicas. Ese es un típico ejemplo de un hecho jurídico. O el otro caso, siempre alguien que va manejando su vehículo, sale todos los días de su casa, va a su trabajo en su vehículo, pero él jamás planificó, mucho menos pensó, hoy voy a atropellar a alguien y lo voy a matar. No, eso no se piensa. No hay intención de hacerlo. Pero de repente va manejando y repentinamente alguien se le atraviesa. Quiso frenar, ya no le fue suficiente. Lo lanzó unos metros adelante del pavimento y al caer falleció. Ahí hay un típico caso de un homicidio. Ahí es un hecho jurídico con la participación del hombre, pero no tenía la intención de matarlo. Esa es la gran diferencia entre el acto jurídico y el hecho jurídico. En el acto jurídico hay manifestación e intención de provocar consecuencias jurídicas y en el hecho jurídico hay participación del hombre acá, pero sin intención de provocar consecuencias jurídicas, pero se produce. Otro ejemplo más. Un policía de una policía privada va caminando por la calle con su arma y de repente se le cae el arma al suelo. Al caer el arma al suelo, por el golpe, automáticamente se dispara esa arma y la bala le va a dar a una persona que coincidentemente va pasando por ese lugar y lo mató. ¿Había intención de ese policía de matar a esa persona? No, pero sí, está produciendo un homicidio. Ese es un ejemplo de un hecho jurídico con participación humana, pero sin intención de causar muerte, pero se causó. Bueno, no sé si hasta aquí estamos claros en lo que es el acto jurídico y el hecho jurídico, por favor. Sí, licenciado. Muy bien. Catherine, tengo una duda, licenciado. Dígame.
Licenciado, y en el hecho jurídico entra cuando es defensa personal, es decir, yo quise golpear a alguien porque, por ejemplo, cuando uno va en la calle y le quieren robar y yo por casualidad lo golpeé pero muy fuerte, entra el hecho jurídico porque yo lastimé a una persona. Media vez, imagínese que usted va directamente por la calle, pero usted nunca se imaginó que le iban a asaltar. Pero a la hora de asaltarlo, usted quizá ha recibido cursos de defensa personal. Se pudo defender, le dio un golpe, lo aventó del solo golpe para defenderse, cayó al suelo y el golpe se dio en la cabeza y este falleció de un golpe en la cabeza al caer. Pero lógicamente, ¿su intención era matarlo? No, su intención era defenderse. Este es ahí directamente la persona va a ser sindicada y procesada por homicidio, porque el homicidio demuestra que hay una intención que no hay intención de matarlo, pero se murió. Pero se va a probar también que hay cosas que le van a beneficiar porque él lo está haciendo en legítima defensa, para defenderse. Eso son las consecuencias, lógicamente. Pues para eso va a llevar una serie de pruebas. Magalí Monzón, por favor, compañera. Con respecto a eso sí me da duda, ¿por qué siempre, por ejemplo, el bus atropelló a alguien y como usted dice, no iba con la intención, pero lo atropelló? Los pilotos salen huyendo porque dicen, mientras que se averigua, me meten preso. ¿Hay alguna forma en que pues no lo metan preso o es ley que se va? Bueno, aquí tenemos que aclarar un poco más. Si hablamos básicamente de qué tipo de transporte es, porque si usted precisamente va y directamente va manejando su carro particular, con su familia, quizá va usted directamente y se le atravesó a alguien ahí básicamente. Usted lo atropelló, frenó, pero no fue factible y lo lanzó unos metros al pavimento. ¿Qué va a suceder allá? Como consecuencia puede ser que haya fallecido o que quedó herido. Entonces lo que va, pero usted no se da a la fuga. Todo lo contrario, como buen piloto se baja, se estaciona y va a ver qué lo puede ayudar a la persona. Ahí usted auxilió a la víctima. Esos factores la ley los establece y los contempla para darle un beneficio, lógicamente. En vez de ir a la cárcel, le van a dar una medida sustitutiva, un arresto domiciliario. Es decir, no va a tener que ir mientras solventa, porque hay que solventar, porque hay lesiones, pues incluso hasta el homicidio. Pero entonces, como usted no se dio a la fuga, además usted tiene licencia vigente, usted no iba manejando en estado de ebriedad y mucho menos es reincidente en estar atropellando personas. Usted goza de ese beneficio y le van a permitir que vaya a dormir a su casa con el arresto domiciliario, mientras después tiene que solventar su situación, lógicamente. Pero en cambio, en transporte colectivo, ahí sí, la ley es un poquito más fuerte, porque los pilotos de transporte colectivos se suponen aún todavía dándose la fuga. Ese es un motivo especial después para que cuando regrese, sí, también le van a aplicar la ley con más firmeza y más dureza. Y lógicamente, para estos pilotos de transporte colectivo directamente no hay las mismas consideraciones, porque regularmente estos a veces van manejando en estado de ebriedad, a excesiva velocidad, no es la primera, es la segunda, o sea, son reincidentes y a veces hasta ni licencia profesional tienen. Entonces ahí no cumplen con los requisitos, tienen que ir presos. Gracias, licenciado. Bien, tenemos por hechos de las personas. Estos pueden ser, estamos hablando de hechos jurídicos con participación puramente de las personas. Estos pueden ser voluntaria cuando es manifiesta la intervención y voluntad humana para su realización. Ejemplo, el asesinato, el robo, el secuestro. Aquí, lógicamente, hay participación de una persona. Oiga, si bien la voluntaria, cuando es manifiesta la intervención, aquí, lógicamente, va a participar una persona, un ser humano. Y, por supuesto, ya aún todavía cuando lo está planificando, aquí, por ejemplo, el asesinato no se castiga igual que el homicidio, porque en el asesinato ya hay conciencia, hasta ya hay preparación de todo, desde la víctima se estudia a qué hora sale, dónde vive, a qué hora, dónde pasa, con quién va acompañado. O sea, se planifica, aquí ya hay más conciencia. Por eso el asesino va a ser fuertemente castigado, no al igual que un homicida, alguien que mató a alguien con su carro. Es un homicidio. Lo mató, pero no hay intención de matarlo. En cambio, en el asesinato lo mató y había deseos de matarlo. No digamos en los otros elementos, básicamente, donde haya conciencia de la persona que lo está haciendo.
Involuntario, ejemplo, el homicidio culposo. Eso es un hecho jurídico involuntario, participó el hombre, pero su intención no era eso. Se murió, lamentablemente, pero no esa era la intención. Mientras que en el acto jurídico, que es una manifestación de la voluntad de las personas que se encuentran contempladas en la norma, en forma de supuesto jurídico que se hace con la intervención o con la intención de provocar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, volvemos otra vez, el matrimonio civil. Veamos esa pareja. Conscientes, cuando se casaron, nadie los obligó, de su propia voluntad. Este es un ejemplo típico de un acto jurídico. Hay presencia de voluntad humana. ¿Cuáles son los elementos del acto jurídico? Hay elementos esenciales y elementos de validez. Toda norma jurídica siempre tendrá dos clases de elementos. Los elementos esenciales son los que no deben de faltar en un acto jurídico para que sea válido. Y los elementos de validez que también llevan a la validez. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? En primer lugar, consentimiento o voluntad, que es el acuerdo de las partes o bien el querer hacer algo. Hablemos del caso del contrato de compra-venta de una casa. El comprador y el vendedor deben estar plenamente conscientes de lo que están haciendo o lo que están negociando. ¿Cómo se van a estar? Cuando van a firmar la escritura. Si yo estoy vendiendo mi casa, voy a ir a firmar y lo voy a firmar voluntariamente. Porque estoy sabiendo que me están remunerando, dándome el valor que yo pedí por esa venta de esa casa. Ahí se manifiesta el consentimiento o voluntad de las personas o de los contratantes. El acuerdo de las partes. O bien el querer hacer algo. Para las personas que están contrayendo matrimonio civil, dijimos, ese acuerdo de las partes o consentimiento se va a dar cuando firmen el acta. Nadie los obligó. El otro elemento es el objeto. Y el objeto dice que puede ser directo, que consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos, o puede ser indirecto, que es la cosa o el hecho material del derecho del acto jurídico, debe ser posible física y jurídicamente. No puede prometer en venta la luna, el sol, las estrellas. No. Entonces, el objeto directamente, fíjese que estamos hablando, para no perdernos de vista, estamos hablando del acto jurídico. Estamos hablando que este acto jurídico, esa manifestación de voluntad, debe tener elementos esenciales y elementos de validez. Uno de los elementos esenciales dijimos que es el consentimiento o la voluntad, que se va a plasmar o se va a manifestar directamente cuando las personas firman. O es el acuerdo de las partes o bien el querer hacer algo, pero de plena conciencia. Eso básicamente. Dijimos como número 2 el objeto. Otro elemento esencial, el objeto. El objeto puede ser directo, que consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Hablamos de crear. Si yo estoy hablando directamente que me comprometo a comprar esa casa, ahí estoy creando una obligación. Si lo estoy diciendo al contado, a plazos, como sea. Y si es en forma indirecta, el objeto indirecto es la cosa o el hecho material del derecho del acto jurídico y debe ser posible física y jurídicamente. No puede prometer en mente a las personas. O sea, el indirecto es cuando se está haciendo algo que la ley permite, ¿no? Y que sea factible. Yo no puedo prometer decir le vendo la luna, no. Ofrecerle tal vez las estrellas, pero no venderla, eso es imposible. Viajes a la luna se hacen vendiendo, pero es otra cosa, ¿verdad? Otro elemento esencial, la solemnidad. Como elemento esencial del acto jurídico equivale a mencionar todas las formalidades para cada acto en particular. Si yo quiero comprar, por ejemplo, una casa, como decíamos, el elemento esencial de solemnidad es que debe hacerse en una escritura pública. Yo no voy a venir, yo voy a comprar esa casa, voy a pagar 1.000.000 de quetzales y solo me van a dar un recibito. No, ahí no hay formalidad, no hay solemnidad. Debe hacerse con los requisitos esenciales que exige ese contrato. En ese caso es una escritura pública. Tenemos básicamente otro elemento esencial, la norma. Equivale a estos que deben estar regulados en la ley. Todos los actos jurídicos deben estar regulados en la ley.
Eso se llama de la norma, otro requisito esencial. Ahora, los elementos de validez del acto jurídico, la capacidad legal. Un elemento de validez para cualquier negocio jurídico donde hay capacidad legal. Fíjese, el acto jurídico debe tener capacidad legal. Por ejemplo, si alguien decía, o si volvemos al ejemplo siempre de compra-venta, un menor de edad, a una persona de 12, 15 años no puede venir y decir yo voy a comprar una casa. Que salga mi nombre, yo quiero contratar. No. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad legal. Él tendría que tener 18 años para comparecer en forma personal y que él básicamente salga a nombre de la casa. Capacidad legal significa entonces que él pueda actuar por sí mismo. Otro elemento de validez, el consentimiento que no adolezca de vicio. En otras palabras, no se nos olvide, y esto ya es pregunta de examen, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Error, dolo, violencia y simulación. Como el acto jurídico va implícito, el consentimiento, la voluntad de las personas, dice que ese consentimiento no debe estar viciado. Y esos vicios son error, que me engañen, dolo, la intención de hacerme creer algo que no es, la violencia puede ser física, puede ser psicológica. Si a alguien que se está casando lo obligan y solo lo están amenazando con una pistola para que se case, para que firme, eso es violencia psicológica. Se le están torciendo el brazo, violencia física. Y la simulación es darle apariencia básicamente a un negocio de lo que en realidad no existe. Y por supuesto que todo debe ser lícito, el objeto lícito. Entonces los elementos de validez del acto jurídico son 3. Capacidad legal, consentimiento, objeto lícito. Cuando hablamos del objeto lícito, debe estar permitido en la ley. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Es el error. ¿Qué es el error? Es un falso conocimiento. El dolo, sugestión o artificio que se emplea para inducir a error a mantener en él a alguna de las partes. La simulación se encubre en un acto con apariencia de otro. Y la violencia, actuar por temor a exponerse, lógicamente, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Entonces, estos son los llamados vicios del consentimiento. Todo consentimiento no debe de tener ninguno de estos vicios, porque si no, el acto jurídico se declara nulo. El error, dijimos, falso conocimiento. Si a mí me están vendiendo un vehículo, lógicamente, me lo pintaron re bien, está todo bien pintadito, recién pintado, diciendo que es nuevo, que es modelo 2020, cuando realmente era un 2015. Y hay un error. Aparte de eso, hay un dolo, porque hay una intención de causarme perjuicios, engañándome. Hay una simulación incluso. Se me está dando algo que no es. Está diciendo que es 2020 y en realidad es un 2008. Y la violencia, pues, que no voy a actuar y obligar, ya sea poniéndome un arma o torciéndome la mano, obligándome a firmar. Esos son los vicios del consentimiento. El negocio jurídico es un acto jurídico de declaración de voluntad, manifestándose concretamente en el contrato. Cuando hablamos de negocios jurídicos, vamos a estar hablando, lógicamente, de un contrato. Yo quiero celebrar un negocio directamente de comprar un apartamento. Ese es un negocio jurídico. Se va a plasmar, lógicamente, a la voluntad de las partes en un contrato de compra-venta de bien inmueble. Por ejemplo, el artículo 1517 del Código Civil establece que hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y ya para finalizar, los efectos de la realización del supuesto jurídico. ¿Cuáles son esos efectos de la realización del supuesto jurídico? Que eso da origen al nacimiento de una obligación. Da origen a la modificación de esa obligación.
o bien a la extinción de deberes y obligaciones. Si un padre de familia fue sentenciado, en sentencia se le obligó a que pasara una pensión alimenticia para sus menores hijos de 2,000 quetzales mensuales, si era un solo hijo, 2,000 quetzales mensuales, ahí esa realización del supuesto jurídico dio origen a un nacimiento de una obligación de pasar 2,000 quetzales mensuales. La modificación puede ser que a los 5 años el niño tenía un año cuando llegaron 2,000 quetzales, pero hoy que tiene 10 años ya necesita más. Le van a solicitar un aumento de pensión alimenticia y quizá el juez obliga que va a pasar ahora no 2,000, sino que 4,000 quetzales. Ahí sí modificó esa obligación. Y si llega a la mayoría de edad, a los 18 años, nos vamos a encontrar que lógicamente la persona ya no tiene derecho a esa pensión alimenticia. A los 18 años se extingue, se termina. Tanto deberes o derechos y obligaciones. Aquí, ese es un vivo ejemplo de los efectos de la realización del supuesto jurídico. No sé si hay alguna pregunta o inquietud hasta este tema. Y si no, pues yo les agradezco su atención. El día de hoy vamos a estar compartiendo este material en horas de la noche para que ustedes lo puedan tener, les sirva ya de apoyo para empezar a estudiar, que tenga relación básicamente o que tiene relación con lo que es el trabajo de investigación también que vamos a hacer. Les va a ayudar de mucho. Así es que por favor, damos por concluido acá, terminamos acá entonces nuestra clase. Si no hay preguntas,